¿Sabías que a veces el mayor acto de fe no es hablar, sino permanecer en silencio? En momentos de incertidumbre, cuando todo parece perdido, la palabra de Dios nos da una clave poderosa. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Salmos 46:10. Este versículo nos invita a confiar plenamente en el Señor, incluso cuando el caos nos rodea. Hoy profundizaremos en el poder transformador del silencio, descubriendo cómo este acto de entrega nos conecta con la voluntad divina y renueva nuestra esperanza. Si buscas fortalecer tu fe y encontrar paz en medio de la tormenta, este mensaje es para ti. ¿Estás listo para descubrir cómo permanecer callado puede ser el primer paso hacia una vida llena de confianza en Dios? El silencio, ese acto aparentemente simple de guardar las palabras, puede ser una de las demostraciones más profundas de fe y obediencia a Dios. En un mundo que premia la velocidad, la opinión constante y la urgencia de ser escuchado, permanecer callado ante los desafíos de la vida parece una decisión contracultural. Sin embargo, es precisamente en ese silencio donde Dios obra de maneras que nuestras palabras jamás podrían alcanzar. La Biblia está repleta de momentos en los que el silencio no solo es necesario, sino que es clave para presenciar el poder de Dios. Uno de los ejemplos más notables es la historia de los muros de Jericó. Allí, el pueblo de Israel fue llamado a marchar alrededor de la ciudad en absoluto silencio durante 6 días, con la única instrucción de hacer sonar las trompetas al final del 7º día. En Josué 6:10 leemos: ustedes no deben gritar, ni decir palabra alguna, ni emitir sonido de su boca, hasta el día en que les diga que griten. Entonces, griten. Este acto de obediencia silenciosa no fue solo un ejercicio de paciencia, fue un testimonio del poder de Dios que iba más allá de las capacidades humanas. El silencio no es un estado de vacío, es, en su forma más pura, una declaración de confianza. Cada paso que el pueblo dio alrededor de Jericó fue un acto de fe, un reconocimiento de que no eran sus fuerzas ni sus estrategias las que conquistarían la ciudad, sino el poder del Señor. ¿Cuántas veces en nuestras propias vidas hemos sentido la necesidad de hablar, de explicar, de justificar o incluso de protestar ante Dios, cuando lo que Él realmente nos pide es que confiemos en Él a través de nuestro silencio? Este tipo de fe requiere una rendición total, una disposición a dejar de lado nuestra necesidad de control para permitir que Dios tome el mando. En nuestras luchas cotidianas, el silencio puede parecer una derrota, pero ante Dios es una postura de victoria. El Salmo 46:10 nos recuerda: estén quietos y sepan que yo soy Dios. Esta instrucción no es simplemente una invitación a la calma, es un mandato divino para reconocer quién es Él y qué puede hacer cuando dejamos de intentar resolver las cosas con nuestras propias fuerzas. En un mundo lleno de ruido, el silencio es una declaración poderosa de que nuestra confianza no está en nuestras palabras, sino en su poder. Cuando miramos al ejemplo de los israelitas en Jericó, vemos más que un acto de fe. Vemos la naturaleza transformadora del silencio. Durante esos días de marcha, cada paso se convirtió en una oración silenciosa, una expresión de entrega total a la voluntad de Dios. Ellos no sabían exactamente cómo los muros caerían, pero sí sabían que caerían. Y este es el mensaje para nosotros hoy. No siempre necesitamos entender cómo Dios va a obrar, pero sí necesitamos confiar en que lo hará. La obediencia silenciosa no es fácil, requiere paciencia, humildad y una profunda dependencia de Dios. Pero en esa entrega hay poder. En la historia de Moisés y los israelitas frente al Mar Rojo, encontramos otra manifestación de este principio. Atrapados entre un ejército que se acercaba y un mar imposible de cruzar, el pueblo clamaba en desesperación. Pero Moisés les respondió con estas palabras: no tengan miedo,
Manténganse firmes y verán la salvación que el Señor les traerá hoy. El Señor peleará por ustedes, ustedes solo quédense quietos. Éxodo 14, 13, 14. En ese momento, el silencio no era inactividad, era un acto de fe activa que preparaba el escenario para que Dios dividiera las aguas y mostrara su gloria. Este mismo principio se aplica a nuestras vidas. Cuando enfrentamos circunstancias imposibles, nuestra respuesta natural es tratar de encontrar soluciones, de hablar y argumentar, de actuar. Sin embargo, muchas veces Dios nos llama a detenernos, a confiar en su plan y a permitir que Él se mueva. En esa quietud, en ese acto de guardar silencio, le estamos diciendo a Dios: confío en ti más que en mis propias habilidades. Esta postura es radical en un mundo que celebra la autosuficiencia y la acción constante, pero es precisamente por eso que tiene tanto poder. El silencio no significa ausencia de emociones o negación de nuestras luchas. Significa entregarlas a Dios y confiar en que Él tiene un plan. Pensemos en Jesús, quien, al enfrentarse a sus acusadores durante su juicio, permaneció en silencio. En Mateo 26, 63 leemos: pero Jesús se quedó callado. Este silencio no fue una señal de debilidad, sino de fortaleza. Al guardar silencio, Jesús estaba cumpliendo las palabras del profeta Isaías, quien había escrito: como un cordero llevado al matadero, como una oveja que enmudece ante sus trasquiladores, tampoco él abrió su boca. Isaías 53, 7. En ese momento Jesús mostró que el silencio puede ser más poderoso que cualquier argumento o defensa. Hay lecciones profundas que podemos aprender de estas historias. En primer lugar, el silencio no es pasividad, es un acto deliberado de fe. En segundo lugar, el silencio nos permite escuchar. En medio del ruido y las distracciones es fácil perder de vista la voz de Dios, pero en el silencio podemos sintonizarnos con su voluntad y su dirección. También es importante reconocer que el silencio no es algo que se logre fácilmente en un mundo que constantemente demanda nuestra atención. Requiere práctica y disciplina. Tal como Jesús se apartaba a menudo a lugares solitarios para orar, nosotros también debemos buscar momentos de quietud en nuestras vidas. En Marcos 1:35 leemos: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Este hábito no solo le permitió a Jesús conectarse con el Padre, sino que también le dio la fortaleza para cumplir su misión. En nuestras vidas, el silencio puede ser la clave para encontrar claridad y paz en medio del caos. Nos da espacio para reflexionar, para buscar a Dios y para escuchar su voz. Y cuando lo hacemos, comenzamos a experimentar su poder de maneras que nunca antes habíamos imaginado. A medida que aprendemos a confiar en Él, a través del silencio, nuestras vidas comienzan a ser transformadas. El silencio, cuando se vive como un acto de fe y obediencia, no solo nos acerca a Dios, sino que también nos prepara para recibir su victoria. Al igual que los israelitas en Jericó, podemos estar seguros de que cuando guardamos silencio en su presencia, Él está obrando a nuestro favor. No importa cuán imposibles parezcan nuestras circunstancias, Dios nos llama a confiar en Él, a permanecer quietos y a permitir que Él se mueva en nuestras vidas. En este acto de silencio, descubrimos que no estamos solos. Dios está con nosotros, peleando nuestras batallas y guiándonos hacia la victoria. Y cuando finalmente vemos su mano obrando, podemos decir con confianza: esto no fue obra mía, sino del Señor. Así como los muros de Jericó cayeron al sonido de las trompetas, nuestras propias murallas caerán cuando aprendamos a guardar silencio y a confiar plenamente en Dios. El silencio tiene un poder transformador que nos invita a detenernos y escuchar. No se trata de la ausencia de palabras,
sino de crear un espacio donde la voz de Dios pueda resonar con claridad. Vivimos rodeados de ruido, el constante flujo de información, las opiniones externas y nuestras propias inquietudes internas compiten por nuestra atención. En medio de este caos, escuchar a Dios se convierte en un desafío. Sin embargo, es en el silencio donde su voz se hace evidente, suave pero inconfundible. La historia de Elías en el monte Horeb es un recordatorio de esto. Después de huir, cansado y desanimado, buscó a Dios. Esperaba encontrarlo en lo espectacular, en el viento, el fuego o el terremoto. Pero Dios no estaba en ninguna de esas manifestaciones. En cambio, Él habló a través de un suave susurro, 1 Reyes 19:12. Este momento revela que Dios no necesita estruendo para comunicarse. Su voz, aunque delicada, es suficiente para calmar nuestras tempestades internas. Elías aprendió que escuchar a Dios requiere intencionalidad. Para captar ese susurro, es necesario apagar el ruido externo y silenciar nuestras propias distracciones. En nuestra vida diaria, esto significa apartar tiempo para estar con Él, buscando su presencia en momentos de calma. Cuando lo hacemos, nos damos cuenta de que el silencio no es vacío, sino un espacio lleno de la presencia divina. Jeremías 29:13 nos dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Este versículo subraya que escuchar a Dios no es un misterio reservado para unos pocos. Es una realidad accesible a quienes están dispuestos a buscarlo con sinceridad y paciencia. La Biblia nos muestra que Dios siempre encuentra maneras de hablar con su pueblo, pero su voz no siempre es inmediata o evidente. Samuel es un ejemplo de esto. Cuando era niño, estaba durmiendo cerca del arca del pacto y escuchó que lo llamaban. Sin embargo, no reconoció la voz de Dios al principio. Pensó que era Elí quien lo llamaba, hasta que éste lo instruyó a responder: habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3:9. Este relato nos enseña dos cosas fundamentales. Primero, que la voz de Dios puede llegar en momentos inesperados. Y segundo, que necesitamos estar dispuestos a escuchar y responder. Samuel no estaba buscando activamente a Dios en ese momento, pero su disposición a atender el llamado marcó el inicio de una vida dedicada al servicio divino. El proceso de aprender a escuchar a Dios es una jornada que requiere sensibilidad espiritual. Al igual que Samuel, debemos afinar nuestros oídos para discernir su voz entre todas las distracciones. Esto no ocurre de inmediato. Es el fruto de una relación constante con Él. Jesús mismo nos dio el ejemplo al buscar regularmente momentos de soledad para orar y escuchar al Padre. En Lucas 5:16 se nos dice: pero Jesús solía retirarse a lugares solitarios para orar. Esta práctica no solo fortalecía su conexión con Dios, sino que también lo preparaba para enfrentar los desafíos de su ministerio. En nuestra vida, el ruido puede tomar muchas formas: preocupaciones, dudas, incluso nuestras propias expectativas. Sin embargo, la disposición de nuestro corazón es clave para reconocer la voz de Dios. En Salmos 37:7 leemos: guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Este versículo nos invita a confiar en que Dios hablará en su tiempo perfecto, y nuestra tarea es esperar con un corazón abierto. En este mundo apresurado, esperar en silencio puede parecer una pérdida de tiempo, pero es en esos momentos de quietud donde Dios revela su plan y su propósito. El silencio también tiene el poder de desarmar nuestras resistencias internas. Muchas veces nos acercamos a Dios con nuestras propias agendas, esperando que Él valide nuestras decisiones o resuelva nuestros problemas según nuestras expectativas. Sin embargo, en el silencio aprendemos a soltar ese control y a rendirnos a su voluntad. Esto no siempre es fácil, pero es esencial para escuchar su voz con claridad.
Isaías 55, 8, 9 nos recuerda: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Este pasaje nos desafía a confiar en que lo que Dios dice, aunque no lo entendamos completamente, siempre será lo mejor para nosotros. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios utiliza momentos de silencio para preparar a sus siervos. Antes de que Jesús comenzara su ministerio, pasó 40 días en el desierto en ayuno y oración. Este tiempo no fue una mera pausa, sino una preparación para la obra que vendría. En Mateo 4, 1, 11, leemos que Jesús no solo enfrentó tentaciones durante este tiempo, sino que también encontró fortaleza en la palabra de Dios. Este ejemplo nos muestra que el silencio, cuando se vive en comunión con Dios, no es inactividad, sino un tiempo de renovación y fortaleza. Cuando aprendemos a escuchar a Dios, comenzamos a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7 lo describe como la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento y que guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no se basa en las circunstancias externas, sino en la certeza interna de que estamos en comunión con Él. Muchas veces Dios utiliza el silencio para darnos esa paz, incluso cuando enfrentamos decisiones importantes o situaciones inciertas. Un hombre que enfrentaba una encrucijada en su vida compartió cómo la práctica del silencio transformó su relación con Dios. Estaba abrumado por las decisiones que debía tomar, y las constantes opiniones de los demás solo aumentaban su confusión. Un día decidió apartarse en oración y guardar silencio ante Dios. En ese espacio de quietud comenzó a percibir una dirección clara y una paz que no había sentido antes. Descubrió que Dios no necesitaba gritar para ser escuchado. Su voz era suficiente para guiarlo y darle confianza. El silencio también nos ayuda a discernir la voluntad de Dios en medio de las distracciones del mundo. En Proverbios 3, 5, 6 se nos instruye: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Cuando dependemos completamente de Él, incluso en el silencio, encontramos una guía que trasciende nuestra comprensión. Este acto de confiar no es solo una decisión, sino un estilo de vida que nos lleva a experimentar la fidelidad de Dios de maneras sorprendentes. A veces la voz de Dios llega de formas inesperadas. Puede ser a través de una palabra en la Escritura, un consejo sabio o incluso un sentimiento de convicción en nuestro corazón. Sin embargo, para percibir estas señales debemos estar atentos. Jesús dijo en Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Este versículo no solo es una promesa, sino también una invitación a cultivar una relación tan cercana con Él que su voz se vuelva inconfundible para nosotros. El silencio no es solo un tiempo de escuchar, sino también una oportunidad para responder. Cuando Dios habla, nos llama al actuar en obediencia. Esto puede significar tomar decisiones difíciles o cambiar de dirección, pero siempre es para nuestro bien. En Santiago 1:22 se nos exhorta: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Escuchar a Dios en el silencio es el primer paso, pero obedecer su voz es lo que verdaderamente transforma nuestras vidas. En este proceso de escuchar es crucial recordar que Dios siempre busca nuestro bien. Incluso cuando su dirección no coincide con nuestros deseos, su plan es perfecto. Romanos 8:28 nos asegura: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esta verdad nos da la confianza para rendirnos al silencio, sabiendo que su voz siempre nos guiará hacia la plenitud. Escuchar a Dios en el silencio no es una tarea pasiva, sino una experiencia activa de fe. Requiere abrir nuestro corazón, apagar el ruido
y estar dispuestos a seguir su dirección. Cuando lo hacemos, descubrimos que su voz no solo nos guía, sino que también nos transforma, llenándonos de paz, propósito y la certeza de que estamos caminando de la mano con Él. El silencio no solo es una pausa en el ruido exterior, es también un refugio para el alma, un lugar donde las ansiedades se disuelven ante la presencia de Dios. En nuestra vida cotidiana es fácil quedar atrapados en el torbellino de preocupaciones, luchando por encontrar respuestas rápidas o soluciones inmediatas. Sin embargo, la Biblia nos llama a una forma diferente de enfrentar las cargas de la vida, a través de la quietud y la confianza. Isaías 30:15 nos lo recuerda con estas palabras: en la conversión y en la calma está su salvación, en la quietud y la confianza está su fortaleza. Este versículo no solo nos invita a buscar a Dios en el silencio, sino que también nos asegura que en esa quietud hay un poder transformador que fortalece nuestro espíritu y nos ayuda a superar las ansiedades que nos aquejan. La ansiedad tiene una forma de infiltrarse en lo más profundo de nuestro ser. A menudo se manifiesta en un diálogo interno constante, un ruido mental que no nos deja descansar. Pero cuando aprendemos a guardar silencio ante Dios, algo extraordinario sucede. Dejamos de ser prisioneros de nuestras preocupaciones y comenzamos a experimentar su paz. En Filipenses 4, 6 y 7 encontramos una promesa que cambia vidas. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es una emoción pasajera, es una certeza profunda que llena el vacío dejado por nuestras ansiedades. En la historia de Marta y María, vemos dos actitudes distintas ante la presencia de Jesús. Marta, preocupada por los quehaceres, estaba ansiosa por cumplir con todas las tareas, mientras que María se sentó a los pies del Maestro en completo silencio, escuchando su voz. Jesús le dijo a Marta: Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Lucas 10, 41, 42. Esta historia nos recuerda que en medio de nuestras preocupaciones, la mejor decisión que podemos tomar es detenernos y buscar a Dios en silencio, permitiendo que su paz reemplace nuestras inquietudes. La ansiedad no solo afecta nuestra mente, también impacta nuestro cuerpo y espíritu. Las Escrituras nos enseñan que guardar silencio no es un acto de resignación, sino de rendición confiada al poder de Dios. David expresó esto de manera magistral en el Salmo 62, 5, 6. Solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector y no habré de caer. Este descanso del alma no es algo que se pueda encontrar en las distracciones del mundo o en nuestras propias fuerzas, sino únicamente en la presencia de Dios. Cuando enfrentamos momentos de incertidumbre, nuestra primera reacción suele ser buscar soluciones por nuestra cuenta, pero Dios nos llama a un camino diferente, el de la entrega. En 1 Pedro 5:7 se nos anima a echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de nosotros. Este acto de entregar nuestras cargas no es solo un alivio momentáneo, sino un reconocimiento de que no estamos diseñados para llevarlas solos. Cuando elegimos guardar silencio y confiar en Dios, le estamos diciendo: Señor, tú tienes el control y yo confío en ti. El silencio también tiene un efecto purificador en nuestra mente. Cuando hacemos una pausa y nos detenemos a escuchar a Dios, dejamos de concentrarnos en nuestras preocupaciones y comenzamos a alinear nuestros pensamientos con los suyos. Romanos 12:2 nos exhorta: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este proceso de renovación no ocurre en el ruido, sino en la calma,
cuando permitimos que su verdad reemplace las mentiras de la ansiedad y el temor. A menudo, el enemigo utiliza nuestras preocupaciones como una herramienta para alejarnos de Dios. Nos llena de dudas y nos hace creer que debemos resolverlo todo por nuestra cuenta. Sin embargo, las Escrituras nos recuerdan que no estamos solos en esta lucha. En Isaías 41:10, Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Esta promesa nos asegura que cuando elegimos permanecer en silencio y confiar, Dios está trabajando a nuestro favor, incluso en los momentos en los que no lo vemos. La historia de Jesús calmando la tormenta es un ejemplo poderoso de cómo el silencio puede traer paz en medio del caos. Mientras los discípulos luchaban con el viento y las olas, llenos de miedo, Jesús dormía en la barca. Cuando lo despertaron, Él simplemente dijo: silencio, cálmate. Marcos 4:39. Al instante, todo quedó en calma. Esta escena no solo muestra el poder de Jesús sobre la naturaleza, sino también su capacidad para traer paz a nuestras tormentas internas. Cuando permitimos que su presencia entre en nuestras vidas, el caos de la ansiedad pierde su poder. El silencio no es una ausencia de acción, es un acto intencional de fe. En medio de nuestras batallas internas, Dios nos llama a detenernos y recordar que Él es quien pelea por nosotros. En Éxodo 14:14 leemos: el Señor peleará por ustedes, solo quédense quietos. Este versículo no solo nos invita a confiar, sino también a descansar en la certeza de que Dios tiene el control. La ansiedad nos hace creer que estamos solos, pero el silencio nos recuerda que Dios está siempre con nosotros. En Salmos 46:1 se nos asegura: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Este versículo no solo nos da consuelo, sino también una invitación a buscarlo en los momentos de mayor necesidad. Cuando elegimos guardar silencio ante Dios, no estamos ignorando nuestras preocupaciones, estamos llevándolas al único lugar donde pueden ser resueltas. Jesús nos invita a hacerlo con estas palabras: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mateo 11:28. Este descanso no es solo físico, sino espiritual, una paz que solo Él puede dar. A medida que aprendemos a confiar en Dios a través del silencio, comenzamos a ver nuestras preocupaciones desde una nueva perspectiva. Ya no las enfrentamos solos, sino con la certeza de que Dios está a nuestro lado, guiándonos y fortaleciendo. Este cambio no solo nos libera de la carga de la ansiedad, sino que también nos acerca más a su propósito para nuestras vidas. El silencio no es un lugar de pasividad, sino de encuentro con Dios. Es en ese espacio donde nuestra fe se fortalece, nuestras mentes se renuevan y nuestras almas encuentran descanso. Y cuando finalmente dejamos nuestras cargas a los pies de Cristo, experimentamos la libertad y la paz que solo Él puede ofrecer. En medio de nuestras tormentas, su voz sigue resonando: silencio, cálmate. Estamos dispuestos a escucharlo. El silencio, cuando se encuentra en los momentos de mayor tensión o dificultad, tiene el poder de revelar una fortaleza espiritual que trasciende toda lógica humana. No es una respuesta común. En la mayoría de los casos, frente a la adversidad, nuestra reacción instintiva es justificarnos, defendernos, explicar o incluso reclamar. Sin embargo, el ejemplo de Jesús en los momentos más oscuros de su vida terrenal nos muestra un camino radicalmente diferente. Ante las acusaciones falsas, las burlas y el dolor físico, Él eligió el silencio. No fue pasividad ni resignación, sino una declaración de obediencia y confianza en el plan divino. En Mateo 27:12-14 leemos: pero cuando lo acusaban los principales sacerdotes y los ancianos, no respondió nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿no oyes todo lo que testifican contra ti?
Pero Jesús no le contestó ni una sola palabra, de modo que el gobernador estaba muy asombrado. El silencio de Jesús durante su juicio no fue una señal de derrota. Al contrario, fue la expresión más pura de su autoridad espiritual. Al guardar silencio, Jesús demostró que no necesitaba defenderse frente a la injusticia porque confiaba plenamente en la voluntad de su Padre. Este acto revela una profunda lección para nosotros. A veces, no es necesario hablar para demostrar quiénes somos o qué creemos. Hay momentos en los que el silencio comunica más que cualquier palabra. El profeta Isaías había anticipado este momento siglos antes, describiendo al Mesías como alguien que enfrentaría el sufrimiento sin abrir su boca. En Isaías 53:7 se nos dice: angustiado él y afligido no abrió su boca, como un cordero que es llevado al matadero, y como oveja que delante de sus trasquiladores enmudece, tampoco abrió él su boca. Este silencio no era ausencia de poder, era el reflejo de una fuerza que va más allá de la comprensión humana. Jesús tenía el poder para responder, para defenderse o incluso para detener a quienes lo atacaban. Sin embargo, eligió callar porque sabía que su misión era mayor que el momento que estaba enfrentando. En nuestras vidas, el ejemplo de Jesús nos desafía a reconsiderar cómo respondemos a los momentos de prueba. Hay ocasiones en las que sentimos la necesidad de justificar nuestras acciones o defendernos de las críticas. Sin embargo, el silencio puede ser una demostración de fe mucho más poderosa. En esos momentos, guardar silencio no es ceder al miedo, sino confiar en que Dios está actuando en medio de la situación. Éxodo 14:14 nos recuerda: el Señor peleará por ustedes, solo quédense quietos. Este versículo no solo es una promesa de intervención divina, sino también una invitación a confiar plenamente en que Dios tiene el control, incluso cuando todo parece estar en nuestra contra. La historia de Jesús ante Pilato y sus acusadores nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la calma en medio de la tormenta. Este tipo de silencio no es natural. Requiere una fuerza interior que solo puede venir de una relación profunda con Dios. En Filipenses 2:8 se describe cómo Jesús en su humanidad se humilló a sí mismo hasta la muerte, obedeciendo al Padre en todo momento. Su silencio no era solo un acto de resistencia, sino también una expresión de su confianza absoluta en el plan redentor de Dios. Un hombre que enfrentaba una grave injusticia en su lugar de trabajo relató cómo esta historia transformó su perspectiva. Había sido acusado falsamente de algo que no había hecho, y su primera reacción fue defenderse y demostrar su inocencia. Sin embargo, al meditar en el ejemplo de Jesús, decidió tomar un enfoque diferente. Guardó silencio, confiando en que Dios revelaría la verdad en su tiempo perfecto. Aunque no fue fácil, este acto de fe tuvo un impacto profundo en quienes lo rodeaban. Su calma y su disposición para confiar en Dios, en lugar de en sus propias palabras, hablaron más fuerte que cualquier defensa que pudiera haber presentado. Al final, la verdad salió a la luz y su testimonio inspiró a otros a buscar a Dios en sus propias luchas. El silencio en los momentos de prueba no solo nos ayuda a confiar en Dios, sino que también transforma nuestro corazón. En lugar de responder con ira, resentimiento o miedo, aprendemos a rendirnos a su voluntad, permitiendo que Él moldee nuestro carácter. En Romanos 8:28 se nos asegura: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo nos recuerda que incluso en las circunstancias más difíciles, Dios está obrando en nuestras vidas, usando cada prueba para acercarnos más a su propósito eterno. Cuando Jesús guardó silencio durante su juicio, no solo estaba enfrentando las acusaciones de los hombres, estaba llevando sobre sí el peso del pecado del mundo. Su silencio era una proclamación del amor incondicional de Dios, una declaración de que estaba dispuesto a soportar el sufrimiento por nuestra redención. Este acto nos invita a reflexionar
sobre cómo respondemos a nuestras propias pruebas. ¿Estamos dispuestos a confiar en Dios incluso cuando no entendemos por qué estamos enfrentando dificultades? La fe no significa ausencia de dolor o incertidumbre. Incluso Jesús, en el jardín de Getsemaní, expresó su angustia ante lo que estaba por venir. En Mateo 26:39 clamó: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta oración revela que el silencio no excluye la honestidad con Dios. Podemos traer nuestras luchas, nuestras preguntas y nuestro dolor ante Él, sabiendo que su plan es perfecto, incluso cuando no lo comprendemos completamente. El ejemplo de Jesús también nos muestra que el silencio no significa inactividad. Aunque Él guardó silencio ante Pilato, su espíritu estaba en comunión constante con el Padre. En nuestras propias vidas, el silencio debe ser un espacio para buscar a Dios, no una excusa para evitar el conflicto o ignorar nuestras responsabilidades. Santiago 1:22 nos exhorta: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Este llamado a la acción nos recuerda que la fe se demuestra no solo en lo que decimos, sino también en cómo vivimos. Una mujer que enfrentaba una separación dolorosa encontró consuelo en estas verdades. Había intentado durante mucho tiempo resolver las cosas por su cuenta, pero cada conversación parecía empeorar la situación. Finalmente, decidió dejar de hablar y confiar en Dios. En lugar de insistir en sus propios argumentos, comenzó a buscar la dirección de Dios en oración y a guardar silencio en las discusiones. Aunque el proceso no fue fácil, descubrió que el silencio le permitía escuchar más claramente la voz de Dios y actuar de acuerdo con su voluntad. Con el tiempo, experimentó una paz que nunca había sentido antes, y su relación comenzó a sanar de maneras que no podía haber imaginado. El silencio, cuando se vive en comunión con Dios, tiene el poder de cambiar no solo nuestras circunstancias, sino también nuestro interior. Nos libera de la necesidad de controlar, nos enseña a depender de Él y nos recuerda que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. En 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo escribe: pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Este versículo encapsula la paradoja del silencio. Al guardar silencio, permitimos que el poder de Dios se manifieste plenamente en nuestras vidas. Cuando enfrentamos momentos de prueba, el ejemplo de Jesús nos invita a responder con confianza en lugar de miedo, con fe en lugar de desesperación. Guardar silencio no significa ignorar las dificultades, sino reconocer que Dios está trabajando, incluso cuando no lo vemos. Es un acto de entrega, una declaración de que creemos en su plan y en su propósito para nuestras vidas. El silencio de Jesús ante Pilato sigue resonando hoy como un recordatorio del poder de la fe en acción. Al elegir guardar silencio en los momentos de prueba, no solo seguimos su ejemplo, sino que también abrimos la puerta para que su paz y su poder transformen nuestras vidas. Y en ese silencio descubrimos que no estamos solos. Él está con nosotros, guiándonos y fortaleciendo nuestro espíritu. La quietud intencional tiene un propósito más profundo del que a menudo reconocemos. En un mundo saturado de actividad constante, encontrar un momento para detenerse y reflexionar puede parecer insignificante, pero es en esos espacios donde ocurre la renovación del alma. La Biblia nos invita repetidamente a buscar ese descanso, a detenernos y permitir que el poder de Dios transforme lo que no podemos cambiar por nuestra propia fuerza. Jesús, en su ministerio, no solo hablaba de esto, sino que lo practicaba. En Marcos 1:35 encontramos un ejemplo claro. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Este hábito constante revela una verdad simple pero poderosa.
No podemos ser renovados si no nos apartamos para estar en comunión con el Padre. Hay momentos en los que las exigencias de la vida parecen robarnos todo. Nos encontramos vacíos, desgastados y con nuestras fuerzas menguando rápidamente. Sin embargo, Dios nos ofrece un lugar donde podemos ser llenados nuevamente. En Mateo 11, 28, 29, Jesús declara: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Este descanso no es una simple pausa física, es una restauración profunda que va más allá de lo que el mundo puede ofrecer. Es un regalo que solo puede ser experimentado cuando elegimos detenernos y rendirnos al proceso transformador que Dios realiza en nuestro interior. La renovación no es algo que sucede de manera instantánea. Requiere un tiempo de preparación y disposición para recibir lo que Dios quiere hacer en nosotros. Pensemos en David, quien escribió en el Salmo 23:3: me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Este proceso de restauración es intencional. Dios no solo nos restaura para que nos sintamos mejor, sino para que podamos caminar en la dirección correcta, alineados con su voluntad. A veces esto significa soltar el control, dejar nuestras preocupaciones y permitir que Él haga su obra en nuestras vidas. La renovación del alma también está profundamente conectada con la palabra de Dios. En Romanos 12:12 nos exhorta: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La transformación comienza cuando nos permitimos ser moldeados por su palabra, dejando que ésta ilumine nuestras vidas y nos guíe en el camino correcto. Esto no es algo que podamos hacer por nosotros mismos. Requiere un acto de entrega, un espacio donde podamos ser moldeados por su Espíritu. Pensemos en Moisés, quien pasó 40 días en el monte Sinaí en comunión con Dios. Durante ese tiempo, no solo recibió las tablas de la ley, sino que también fue transformado por la gloria de Dios. En Éxodo 34:29 leemos: cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las 2 tablas de la ley en sus manos, no sabía que su rostro resplandecía porque había estado hablando con el Señor. Este resplandor no era algo que Moisés buscó activamente, era el resultado natural de estar en la presencia de Dios. De la misma manera, cuando permitimos que Dios renueve nuestro espíritu, no solo somos transformados por dentro, sino que también comenzamos a reflejar su gloria en todo lo que hacemos. A menudo, el proceso de renovación implica dejar de lado lo que nos pesa para hacer espacio a lo que Dios quiere depositar en nosotros. En Hebreos 12:1 se nos anima: despojémonos de todo peso que nos impida correr la carrera que tenemos por delante. Esto requiere honestidad, una disposición para reconocer lo que está ocupando un lugar en nuestro corazón que debería pertenecerle a Dios. Cuando lo hacemos, Él llena ese espacio con su paz, su propósito y su presencia renovadora. El profeta Jeremías entendió profundamente esta verdad. En Lamentaciones 3:22-23 escribió: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Esta renovación diaria no es un evento único, es un flujo constante de gracia que nos sostiene en cada etapa de nuestra vida. Pero para experimentarla, debemos estar dispuestos a detenernos, a escuchar y a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Este acto de detenernos no es fácil en un mundo que valora la productividad y el ruido, pero es en ese espacio de calma donde descubrimos quién es Dios y quiénes somos en Él. En Juan 15:4, Jesús nos dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid,
Tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Permanecer en Él significa buscar su presencia continuamente, no solo en momentos de necesidad, sino como un estilo de vida. El fruto de esta renovación no solo impacta nuestras vidas, sino también a quienes nos rodean. Una vez que hemos sido renovados, podemos llevar esa esperanza, paz y propósito a los demás. En 2 Corintios 1, 3, 4 se nos recuerda: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Este ciclo de renovación y consolación refleja el corazón de Dios para su pueblo. No solo nos transforma para nuestro beneficio, sino para que podamos ser un reflejo de su amor en el mundo. El proceso de ser renovados no siempre es cómodo. A menudo requiere que enfrentemos partes de nosotros mismos que preferiríamos ignorar, pero es precisamente en esos momentos de vulnerabilidad donde Dios obra de manera más profunda. En 2 Corintios 12:10, Pablo escribe: por eso me regocijo en mis debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Este pasaje nos recuerda que la renovación no se trata de eliminar nuestras debilidades, sino de permitir que Dios las use para demostrar su poder. Cuando reflexionamos sobre todo esto, vemos que el descanso no es inactividad, sino un acto intencional de fe. Es una invitación a permitir que Dios tome lo que está roto, lo que está agotado, y lo haga nuevo otra vez. Es un recordatorio de que no importa cuán lejos nos sintamos, su amor siempre está disponible para restaurarnos y renovarnos. Y cuando elegimos detenernos, cuando buscamos su presencia, descubrimos que Él siempre ha estado allí, esperando para llenarnos con su gracia y transformar nuestro espíritu. La transformación espiritual que ocurre cuando confiamos plenamente en Dios es una obra profunda que excede nuestras expectativas y redefine nuestra vida. No es un cambio superficial ni un arreglo momentáneo. Es el reflejo del poder de Dios actuando en nosotros de maneras que a menudo no comprendemos de inmediato. En medio de la quietud, cuando nuestras palabras cesan y nuestros esfuerzos se rinden, se abren las puertas a una obra divina que transforma nuestra perspectiva, nuestras emociones y nuestro propósito. Desde los primeros momentos de la creación, vemos cómo Dios utiliza tiempos de calma para traer orden y vida. En Génesis, el mundo estaba desordenado y vacío, pero la palabra de Dios transformó aquel caos en algo bello y significativo. En nuestra vida, la experiencia es similar. Cuando elegimos detenernos y permitir que Dios tome el control, aquello que parecía sin forma comienza a cobrar sentido y lo que estaba vacío se llena de su presencia. Él nos moldea a su imagen, infundiendo propósito y dirección en cada área de nuestra existencia. José, al ser vendido por sus hermanos y enviado a Egipto, pasó por largos periodos en los que parecía que no ocurría nada. Fue traicionado, encarcelado y olvidado, pero Dios estaba obrando en silencio. Durante esos años, José no solo sobrevivió, fue transformado. Aprendió a confiar plenamente en Dios, a depender de su provisión y a alinearse con su voluntad. Cuando finalmente fue elevado a una posición de autoridad, no lo hizo con amargura o venganza, sino con un corazón renovado que entendía el propósito detrás de todo lo que había vivido. En sus propias palabras, Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria. Génesis 45:7. José no solo había sido salvado, había sido cambiado profundamente. La transformación que ocurre en la vida de quienes confían en Dios no es instantánea. En las Escrituras encontramos ejemplos de personas que atravesaron momentos de incertidumbre y espera antes de experimentar un cambio significativo. Moisés
pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado a liderar al pueblo de Israel. Durante ese tiempo, Dios no solo lo estaba preparando externamente, sino que estaba moldeando su carácter y su corazón. El Moisés que volvió a Egipto no era el mismo hombre impulsivo que había huido años atrás. Era alguien que había aprendido a depender de Dios y a escuchar su voz. Esa transformación lo equipó para cumplir un propósito que iba más allá de él mismo. En nuestra vida, a menudo enfrentamos temporadas en las que parece que todo está detenido, momentos en los que nuestras oraciones no reciben respuesta inmediata y nuestras circunstancias no cambian. Sin embargo, en esos tiempos, Dios está trabajando en lo invisible, preparando nuestro corazón y renovando nuestro espíritu. Isaías 64:8 describe a Dios como el alfarero y a nosotros como el barro. Tú, Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos obra de tu mano. Este trabajo no siempre es cómodo, pero es necesario para que podamos cumplir con el propósito para el cual fuimos creados. Una mujer que había estado luchando con sentimientos de rechazo durante años relató cómo estos momentos de pausa en su vida fueron fundamentales para experimentar una transformación. Al principio, se resistía a la idea de detenerse, sentía que debía seguir intentando resolver sus problemas por su cuenta. Pero cuando finalmente decidió rendirse a Dios, comenzó a notar un cambio. No fue inmediato ni dramático, pero día tras día, al pasar tiempo en oración y meditación, su perspectiva comenzó a cambiar. Lo que antes veía como un obstáculo insuperable, ahora lo entendía como una oportunidad para confiar más profundamente en Dios. Su testimonio muestra que la transformación no siempre ocurre con un evento milagroso, sino con el constante acto de permitir que Dios trabaje en nosotros. En Romanos 8:28 Pablo escribe: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo no promete que nuestras circunstancias siempre serán fáciles, pero sí asegura que todo lo que enfrentamos puede ser usado por Dios para nuestro bien. La transformación que surge de esta verdad no solo nos cambia por dentro, sino que también impacta la manera en que respondemos a los desafíos externos. En lugar de reaccionar con temor o frustración, aprendemos a enfrentar la vida con fe y confianza, sabiendo que Dios está obrando en cada detalle. Pensemos en la vida de Pedro, quien pasó de ser un pescador común a uno de los líderes más influyentes de la iglesia primitiva. En los evangelios vemos sus fallas, su impulsividad y su miedo, pero también vemos cómo su encuentro con Jesús lo cambió radicalmente. Después de la resurrección de Cristo, Pedro fue transformado en un hombre valiente y lleno del Espíritu Santo, dispuesto a predicar el evangelio incluso ante la persecución. En Hechos 2, Pedro se levanta ante una multitud y proclama con autoridad: por tanto, sépalo bien todo Israel, a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Hechos 2:36. Este cambio no fue el resultado de su fuerza o habilidad, sino de la obra de Dios en su vida. En nuestra experiencia, el proceso de cambio espiritual requiere disposición. A menudo nos encontramos resistiéndonos a los cambios que Dios quiere hacer en nosotros, aferrándonos a patrones o actitudes que nos resultan familiares, pero que no nos llevan a crecer. En Hebreos 12:11 se nos dice: ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, duele, pero después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Este entrenamiento espiritual no es fácil, pero es esencial para que podamos experimentar una transformación verdadera y duradera. Jesús en su ministerio habló repetidamente de la importancia de la transformación espiritual. En Juan 15:4-5 dijo: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid,
ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Esta conexión con Cristo es la fuente de toda transformación genuina. Sin ella, cualquier cambio será superficial y temporal. La renovación que Dios ofrece no solo transforma nuestro carácter, sino también nuestras prioridades y nuestra visión de la vida. Comenzamos a valorar lo eterno sobre lo temporal y a buscar su voluntad por encima de nuestros propios deseos. En Colosenses 3, 1, 2 se nos exhorta: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Este cambio de perspectiva nos libera de las preocupaciones mundanas y nos enfoca en el propósito eterno que Dios tiene para nosotros. A medida que permitimos que Dios trabaje en nuestra vida, descubrimos que su transformación no tiene límites. No importa cuán rota o perdida parezca una situación, Él puede traer restauración y propósito. En Ezequiel 37, el profeta es llevado a un valle lleno de huesos secos y se le pregunta: hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Ezequiel 37, 3. La respuesta de Dios a través de su Espíritu es un recordatorio de que no hay nada que Él no pueda renovar. De la misma manera, en nuestras vidas, Él puede tomar lo que parece muerto y darle nueva vida, llenándolo de esperanza y significado. Cuando miramos hacia atrás y vemos cómo Dios ha obrado en nosotros, no podemos evitar sentir gratitud. Cada paso, cada desafío y cada victoria forman parte de un plan perfecto que nos lleva a ser más como Cristo. En Filipenses 3, 13, 14, Pablo escribe: una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Esta meta no es solo una transformación temporal, sino una eternidad en la presencia de Dios. Cuando pensamos en la profundidad del silencio y su capacidad para transformar nuestra vida, no estamos reflexionando simplemente sobre un estado de quietud, sino sobre un acto de fe. A lo largo de este recorrido, hemos explorado cómo callar no significa inacción, sino una rendición completa a la obra de Dios. Ese silencio no es vacío, es un espacio donde la voz de Dios se vuelve más clara, donde nuestras ansiedades se disipan y donde la transformación espiritual nos lleva a un propósito mayor. Pero lo más poderoso de todo es que en la quietud descubrimos no solo lo que Dios puede hacer por nosotros, sino quién es Él en nuestra vida. En cada rincón de la Biblia encontramos ejemplos que nos recuerdan que la verdadera fortaleza no siempre se manifiesta en palabras o acciones. Al igual que José, podemos enfrentar periodos de traición, confusión o aparente abandono, pero esos momentos se convierten en el escenario perfecto para que Dios moldee nuestro carácter. En el tiempo de silencio en Egipto, José aprendió lecciones que más tarde lo prepararían para salvar no solo a su familia, sino a una nación entera. ¿Cuántas veces en nuestra vida sentimos que estamos en un Egipto sin dirección clara, sin respuestas inmediatas? En esos momentos, Dios está trabajando en lo invisible, perfeccionando lo que está por venir. Ese proceso no es fácil y no está diseñado para hacerlo. En Isaías 55, 8, 9 leemos: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes. Estas palabras nos invitan a confiar en que, aunque no entendamos el propósito de los tiempos de espera, Dios está obrando de maneras que superan nuestra comprensión. El silencio nos enseña que no siempre necesitamos respuestas inmediatas, sino la fe para confiar en que el resultado será para nuestro bien. Es en esa rendición donde comenzamos a experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús mismo nos dio el ejemplo perfecto de lo que significa callar y confiar. En el jardín de Getsemaní,
ante la agonía de lo que estaba por venir, oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. En ese momento, su quietud no fue pasividad, sino una obediencia que marcó el destino de la humanidad. Al guardar silencio frente a Pilato, al soportar las burlas y acusaciones sin responder, Jesús nos mostró que hay un poder en la calma, una fortaleza que solo proviene de depender completamente del Padre. ¿Cuántas veces en nuestras propias pruebas olvidamos ese ejemplo? Jesús nos invita a caminar en sus pasos, recordándonos que el verdadero poder está en entregarnos a la voluntad de Dios. Este acto de rendición también nos libera del peso de nuestras preocupaciones. Cuando elegimos dejar nuestras cargas a los pies de Cristo, encontramos que la ansiedad pierde su dominio sobre nosotros. Filipenses 4, 6, 7 nos promete: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es algo que podamos fabricar, es un regalo que solo podemos recibir al confiar en Él. La renovación espiritual no es algo que sucede de inmediato, es un viaje continuo en el que Dios nos guía un paso a la vez. Pensemos en Moisés, quien pasó 40 años en el desierto antes de recibir su llamado. ¿Cuántos de nosotros estamos en un lugar de espera, preguntándonos si Dios ha olvidado nuestra situación? Moisés nos enseña que la preparación no es un desperdicio de tiempo, es una inversión divina. Durante ese tiempo, Dios no solo estaba preparando a Moisés para liderar a Israel, sino que también estaba moldeando su carácter, enseñándole a depender completamente de su dirección. En Juan 15:5 Jesús nos recuerda: yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Este permanecer no es pasivo, es un acto constante de fe, de elegir buscar a Dios, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Es en esa conexión con Él donde encontramos nuestra fuerza y propósito. Cuando aprendemos a detenernos y permanecer en su presencia, comenzamos a dar fruto, no por nuestras propias fuerzas, sino porque su vida fluye a través de nosotros. La transformación que surge de buscar a Dios en la quietud no solo afecta nuestra relación con Él, sino también nuestras relaciones con los demás. En Colosenses 3, 12, 14 se nos exhorta a revestirnos de compasión, bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Este tipo de carácter no surge de la noche a la mañana. Es el resultado de permitir que Dios trabaje en nosotros desde lo profundo. Al rendirnos a su obra, encontramos que nuestras actitudes cambian, nuestras palabras reflejan más gracia y nuestras acciones se convierten en un testimonio de su amor. En Ezequiel 37 leemos acerca del valle de los huesos secos, una visión que parecía imposible. Pero cuando Dios habló, esos huesos cobraron vida, se unieron y formaron un ejército poderoso. Este pasaje nos recuerda que no hay situación demasiado rota, demasiado perdida o demasiado imposible para Dios. Él puede traer vida donde antes había muerte, esperanza donde antes había desesperación y propósito donde antes había vacío. Pero este tipo de milagros requieren que confiemos en su tiempo y en su forma de actuar. La conclusión de este mensaje no es un punto final, es una invitación. Dios nos llama a buscar su rostro, a detenernos en medio del ruido y a permitir que su espíritu transforme cada parte de nuestro ser. Este llamado no es solo para momentos específicos, sino para toda nuestra vida. En cada temporada, ya sea de alegría o de prueba, Dios está presente, obrando en lo profundo, moldeándonos para reflejar más su gloria. Cuando finalmente entendemos que el poder de la quietud no está en nuestras manos, sino en las suyas, comenzamos a vivir con una libertad que solo Él puede ofrecer. Su gracia nos sostiene, su paz nos guía y su amor
nos transforma. La pregunta ahora es, ¿estamos dispuestos a rendirnos? ¿Estamos listos para confiar en que, aun cuando no entendamos su plan, Él está obrando para nuestro bien? Si podemos responder con un sí sincero, entonces podemos estar seguros de que lo que Dios hará en nuestra vida será mucho más grande de lo que podamos imaginar.